Doctor Gustavo Morales. ¿Cómo le va a usted, doctor? Gracias. La verdad que es un honor estar en este programa y además un compromiso no solo con ustedes, sino con el resto de la sociedad tucumana, porque me obliga a ser mejor todos los días y a informar con calidad, por lo menos desde mi punto de vista. Eso es verdad, porque vemos en las repercusiones que hay en las redes sociales, los me gusta, la gente que lo persigue, sigue constantemente todo lo que hace, pero le quería hacer una consulta, usted que sabe mucho, respecto a lo antipiquete de la ley de antipiquete que dictó Patricia Bullrich. Es un decreto, hay que hacerle caso, viola las leyes. ¿Cómo es la ley de antipiquete que hizo Patricia Bullrich? Lo que hay que hacer es justamente una rebelión, porque esta ministra de Seguridad de la Nación dicta un acto administrativo. Es el acto administrativo 943/2023, por el cual, de manera anticonvencional, porque viola el artículo 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que ha sido incorporada al artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional por la reforma de 1944, y porque además transgrede el artículo 14 de la Constitución Nacional, pretende entonces reglamentar un derecho fundamental y remarco, un derecho fundamental en un Estado social y democrático de derecho, como yo prefiero llamarlo derecho a peticionar a las autoridades y a obtener pronta resolución. Bien. ¿Por qué prefiero esta denominación y no el derecho a la protesta? Porque la palabra protesta tiene una polisemia, es decir, tiene varios significados, y pareciera que es producto de una turba que de manera desaforada sale a la calle. Y no es así. No es así, y además porque el artículo 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece que toda persona tiene derecho a peticionar a las autoridades de manera individual o colectiva y esto es muy importante, a exigir a las autoridades pronta resolución. Bien. Entonces, es el derecho a peticionar a las autoridades y a exigir pronta resolución que el liberalismo decimonónico en el siglo XIX lo corta, queda como el derecho a peticionar a las autoridades. En realidad, el derecho fundamental es el derecho a peticionar a las autoridades y a obtener pronta resolución, es decir, que las autoridades públicas tienen la obligación de solucionar los reclamos populares. Bien, eso quedó bastante claro que no tiene, digamos, forma de seguir adelante con la ley antipiquete que supuestamente ella dice que lo hace. Pero hay algo que me llama la atención. Bajaron muchísima gente de los colectivos, lo identificaban, lo filmaban, la Policía Federal. ¿Ese es época de la dictadura? ¿Se puede hacer ahora en la actualidad, en la democracia o no? No se debe, pero lo que sucede es que ningún medio de comunicación ha informado que este anticonvencional e inconstitucional decreto dictado por la ministra de Seguridad Bullrich contempla la creación de un registro de organizaciones y líderes e integrantes. Bien. O sea, que como esos álbumes de malvivientes, porque ni siquiera eran condenados, sino personas sometidas a un proceso o sospechosos, pero según una versión policial, de las dictaduras cívico-militares eclesiales latinoamericanas, así se crea un registro. ¿Y quiénes son los que marchan por exigencias populares justas? Organizaciones sociales, organizaciones sindicales, organizaciones estudiantiles, organizaciones ambientalistas y organizaciones de derechos humanos. Entonces, una vez más, quienes pertenecemos a los sectores populares, a los sectores progresistas y en mi caso particular a los sectores revolucionarios, ya, no ahora, sino que antes, ya somos incluidos en estos registros de
organizaciones, líderes e integrantes. Esto quiero que se tenga en cuenta, sí, porque es el preanuncio de lo que ha sucedido y de lo que va a suceder. Exacto. Entonces, de manera también anticonvencional ilegal, se paran colectivos, se individualizan sin motivo alguno. Se le saca foto. Saca fotos y además se impide ir, ¿sí?, con, por ejemplo, capuchas a una marcha. A una marcha. ¿Sí? Yo no estoy de acuerdo. Cada uno marcha y debe marchar como quiere. En mi caso particular, yo a todas las manifestaciones que fui, lo hice a cara descubierta, pero ese es mi punto de vista personal, ¿sí?, que no tiene por qué coincidir con posiciones diferentes de otras personas o de otras organizaciones. Que eso también tiene su razón de ser, porque en los 70, quienes salían a cara descubierta, el caso de un escritor muy conocido, Haroldo Conti, luego le costó la vida. Lo mataron. Le quiero hacer una consulta. ¿Es anticonstitucional o no que le quieren cobrar al pueblo obrero 60 millones y darle de baja los planes sociales a algunos que fueron a protestar? Yo quiero poner blanco sobre negro sobre esas situaciones, porque también se generan confusiones, en algunos casos producto de la ignorancia de los periodistas, y otros porque forman parte de esta ideología conservadora. Exacto. ¿Sí? A ver. Los planes, primero, los planes sociales, aunque ustedes no lo crean, han formado parte de una serie de proyectos de Elisa Carrió. Sí. Que, sobre todo, entre el 2003 y el 2007, lo apropia el peronismo, como se apropió de tantos proyectos que ya estaban en las cámaras de senadores y cámaras de diputados de la Nación desde la década del 20, especialmente proyectos del primer diputado socialista de América Latina, que fue Alfredo Palacio. Entonces, en el gobierno de Néstor Kirchner, fundamentalmente, se institucionalizan los planes sociales, que habían sido creados mientras tanto, ¿sí?, se avanzaba en una economía social, sí, y se tendía a la creación de trabajo genuino. Bien. Lo que sucede, como tantas cosas en este país, ¿sí?, un proyecto noble luego se corrompe, porque entra a tallar toda la estructura punteril pejotista y aparecen los pícaros intermediarios que le agarran un dinero extra a las personas. Forman parte también entre pícaros políticos que se convierten en autoridades públicas. Entonces se genera toda una pirámide corrupta, y quien recibe menos es justamente quien pertenece a un sector desaventajado, y además es al que luego lo obligan a salir a las calles, ¿sí?, a distintos fines. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas tardes. Le hago una consulta. Usted, que es abogado, que es entendido de la Constitución Nacional, el protocolo antipiquete, ¿no cree que realmente excluye, más que nada, corta el derecho de huelga que está estipulado en la Constitución? A ver, hay un derecho, yo voy a plantear el antipiquete, ¿sí?, porque también habría que analizar de dónde surge ese nombre piquete, que tiene un sentido peyorativo, sí, cuando en realidad habría que celebrar el nombre de piquete, porque los primeros levantamientos populares contra las políticas neoliberales durante el gobierno de Menem son del sur, sí, ¿sí? Y acuérdense ustedes que, como pasa siempre, le costó la vida, ¿sí?, a docentes. Exacto. Bien. Ahora, no solo es una limitación, ¿sí?, al derecho de huelga, sino al derecho a peticionar a las autoridades y a obtener pronta resolución, e incluso el derecho a la libertad de expresión, porque
el protocolo antipiquete obliga a solicitar autorización para ejercer un derecho fundamental. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, si, un derecho fundamental, es decir, es como si usted usted tiene que pedir permiso, ¿sí? Permiso a una autoridad pública para inscribir a su hijo en un colegio. ¿Por qué tiene que pedir permiso? Sin dudas. ¿Sí? ¿Por qué tiene que pedir permiso para ejercer un derecho fundamental? O ustedes, lo que están haciendo, ustedes, para expresarse libremente, ¿tienen que pedir permiso? No. Podrán tener sus opiniones, Sí. a veces coincidentes, a veces divergentes, incluso en cuanto a las coincidencias puede haber matices, ¿sí? Y yo siempre traigo a colación un mega desfile que se hizo en la Avenida del Libertador, un día sábado. Quedó paralizada la mitad, yo pude presenciarlo, quedó Sí. paralizada la mitad de la ciudad autónoma de Buenos Aires durante la gestión de Macri, la primera gestión de Macri, que allí es cuando empiezan las limitaciones al derecho a la protesta. Bien. Sin embargo, a ellos no se le aplicó el artículo 194 del Código Penal, ni se consideró eso una contravención. ¿Por qué? Porque quien Lo cortaba. promocionaba ¿sí? ese mega desfile cortando la Avenida del Libertador, la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Era Mirta Legrand. Y utilizaron la explanada y las escalinatas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires para desfile de modelos. Sí. A ellos no. Pero, ¿sí? Pero a quien sale a la calle a exigir el derecho por justos reclamos, a ellos sí se le aplica el Código Penal y la contravención. Es más, hoy día tengo entendido que hay varias denuncias con respecto al protocolo y todo. Hoy día la Policía Federal irrumpió en una asamblea de ATE y evitó una asamblea se estaba haciendo una asamblea del gremio de ATE y irrumpió la policía con escudos y todo. Tuvieron que suspender la asamblea. Hoy yo creo pasó dentro de un edificio. Eso es gravísimo. Sí. Eso estaba por decir. Eso es gravísimo, eso es abuso de autoridad, violación de domicilio, violación de los deberes de funcionario público. Debieran presentar habeas corpus, además de las denuncias, ¿sí? E incluso en el marco del habeas corpus, eso también quiero decir, hubo cierto apresuramiento, por ejemplo, de Pitrola, Sí. del Partido Obrero, y de Adolfo Pérez Esquivel en representación del CELS, porque lo hicieron en abstracto, por eso le rechazaron el habeas corpus. Es decir, hay que utilizar un acto concreto, ¿sí? Es decir, una privación de libertad ambulatoria, o por lo menos una amenaza o limitación a la libertad ambulatoria que sea real y cierto, es decir, que el personal policial esté a punto de privarme de la libertad, o que genere seguimientos mortificantes para presentar en un habeas corpus, y en el marco del habeas corpus cuestionar, ¿sí?, la convencionalidad y la constitucionalidad, vuelvo a decir, de un acto, es un acto administrativo. Sí. En la escala jerárquica, ¿sí? Quiero decir, está en el acto administrativo, está en la parte más baja de la pirámide jurídica. Arriba está la Constitución y los tratados internacionales. Bien. Ya lo dije, incorporar el artículo 75, inciso 22. Luego están las leyes y finalmente están los actos administrativos. Bien. Y le quiero hacer una consulta. El DNU que hizo Milei, ¿no lo habilita eso a la policía? Quizá uno no lo vio 365 páginas. Claro, no, ya estaba. ¿No? El DNU. De todos modos, a ver, el DNU de Milei, Tremendo, en realidad son varios, ¿sí? Son varios. Todos los puntos violan la Constitución Nacional, ¿sí? Bien. Porque presten atención al artículo 99, especialmente al artículo 99, inciso 4, que establece una clara limitación a la facultad. Es una facultad legislativa lo que está haciendo Milei, es legislar de facto. Claro. Que por supuesto no va a pasar el filtro de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados de la Nación. Eso, para dar un ejemplo, viola el artículo 75, inciso 12, que es facultad exclusiva del Congreso de la Nación
dictar el Código Civil. Para dar solo un ejemplo. Porque ahí es como que pasa por encima del Congreso, de los legisladores, de todo el mundo. Pero que sigue avanzando. Yo lo advertí ya en otros programas. Presten atención a cómo se pisotea la Constitución o se pretende pisotear. Por eso ustedes, los señores periodistas, y también los sectores populares deben organizarse, porque le voy a hacer la secuencia de cómo pretenden pisotear la Constitución Nacional. Primero, con este decreto o acto administrativo de Bullrich, 943/23. Aparece Milei, se hace 2 días, con también anticonvencional e inconstitucional decreto de necesidad y urgencia. Decreto de necesidad y urgencia, por eso es muy importante, repito, fíjense el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional. Y hoy aparece el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, el doctor, anticipando que presentarían un proyecto de bajar la edad de punibilidad, no de inimputabilidad. Le voy a explicar cuál es la diferencia que hay entre inimputabilidad y punibilidad. Erróneamente se habla de inimputabilidad de los menores. Sí. Los menores no son inimputables, son no punibles. Inimputable es aquel que al momento del hecho, o sea, al momento de cometer el hecho, por insuficiencia de sus facultades mentales o alteraciones morbosas de las mismas, o error o ignorancia de hecho no imputable, no puede comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. Ese es el inimputable, ¿sí? El no punible es quien no es castigado. Es castigado, en este caso, por la minoría de edad. Otra vez vuelvo al artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque usted tiene la Convención sobre los Derechos del Niño que le establece un límite o un valladar a esta pretensión, porque ese artículo establece que hasta los 18 años son niños. Hasta los 18 años son niños. Y después, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los artículos 1 y 2, establecen el desarrollo progresivo de los derechos. Es decir, no se debe retroceder. Es como bajar la punibilidad de los menores. Hoy es como pretender instalar la pena de muerte. Bien. Cuando está la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece una prohibición convencional a esa situación. Sí, doctor, hace rato me he quedado con una duda. Usted decía que todos tenemos derecho a salir y hacer protestas, ¿sí? Pero tenemos derecho a cortar las calles o, por ejemplo, las personas que tienen que ir a trabajar. ¿No le están violando también sus derechos? Mire, lo he sufrido en un primer momento, y digo primer momento sufrido, pues casi inmediatamente me puse en el lugar del otro. Sí. En la ciudad autónoma de Buenos Aires y también en el sur, de la provincia. Sí. Cuando cortaban la ruta 38, yo soy oriundo de la ciudad de Concepción. No sin antes decirle, para completar la idea del disparate que es este acto administrativo de Bullrich, que Bullrich pretende liberar la vía pública para la circulación de los vehículos provocada por los piquetes y movilizaciones callejeras, en resguardo de derechos protegidos por normas constitucionales, esto es textual, y que se liberen para que las manifestaciones se hagan en las veredas. ¿A usted le parece? Miren lo que está diciendo Bullrich en su decreto. No hagan las manifestaciones en las calles, háganla en las veredas. Es decir, nadie va a poder, van a ser cuadras y cuadras y cuadras, ¿sí?, colmadas en las veredas. Entonces, el que transeúnte que quiera hacerlo por la vereda, va a tener la manifestación. ¿Y qué le va a decir a Bullrich? No, que corten las calles. ¿Sí? ¿Se da cuenta el disparate que contiene esa expresión de Bullrich? Y volviendo a su pregunta inicial, en la axiología, es decir, en los valores jurídicos, el derecho a peticionar a las autoridades
y obtener pronta resolución es un derecho fundamental y está por encima del derecho a la circulación. Ujú. ¿Sí? Está Por encima del derecho a la circulación. ¿Sí? Para contestar desde el punto de vista jurídico. Bien. Y desde el punto de vista ya no político, sino de la ética política, quienes tenemos las necesidades básicas ampliamente satisfechas. Ajá. E incluso satisfechas, debemos tener una mirada solidaria sobre los sectores populares, quienes no llegan ya no a la mitad del mes, a los primeros 10 días a comer, que sus hijos van a las escuelas públicas. Bien. Y aprovecho este programa para decirle, ¿por qué no realmente se hacen estudios? Porque van a cuarto a quinto grado de manera formal, pero no saben leer y escribir. Que si van a un hospital se mueren. Ujú. ¿Sí? Que no tienen acceso a la vivienda digna, sino que viven en taperas. Y les recuerdo que Tucumán, por ejemplo, tiene un 44,7% de pobreza. Entonces, nos debiera dar vergüenza y lejos de molestarnos por esta situación, debemos ponernos en el lugar del otro, porque ese es el gran problema del ser humano. Bien. ¿Sí? No ponerse en el lugar del otro, o como decía Albert Camus, ¿sí? Todos los problemas del ser humano se producen porque no se dice la verdad. Ahora, hay quienes piensan de manera diferente, como quienes gobiernan, que Claro. tienen una concepción conservadora de la política, limitada de la política, muy similar a la de Huntington, por ejemplo, ¿sí? Ni siquiera son verdaderamente liberales, son conservadores, y lo que ustedes están ahora planteando como problemática es un avance que no es, tampoco es comarcano, es decir, argentino, sino a nivel mundial. Yo los invito a que lean una de las primeras publicaciones de Le Monde Diplomatique de este año, de enero, para que se den cuenta cómo la extrema derecha y la derecha extrema en el mundo, especialmente francés, en ¿no? Europa, avanzaban. ¿El francés? Francia, incluso en Europa, Sí. ¿sí? A Pedro Sánchez llegó, ¿sí? Casi, digamos, de manera agónica. Otra vez, ¿sí? Porque, fíjese, entre la derecha extrema y la extrema derecha en España son 3 partidos. Exactamente. 3 partidos. Es más, que ahora ya el Pepe parece el ala conservadora del lo Vox, más tranquilo, digamos. Sí, lo más tranquilo. Para un ejemplo, sí. Doctor, ¿usted cómo cree que el gobernador, obviamente es difícil, usted no está a la cabeza del gobernador de la provincia, pero usted cree que el gobernador podría adherir al protocolo ante-piquete de Patricia Bullrich? Él dijo que no, en un principio, pero... Sí, no se sabe. exactamente. La primera reacción que tuvo Ollén, como yo lo denomino, ¿sí? Pregunte, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, a ver. ¿sí? Osvaldo Francisco Jaldo. Ollén en inglés, ¿sí? Bien. Era la O, reducida la O y a la J, ¿sí? Él dijo que no. Ahora, Sí. vamos a ver con el correr del tiempo, Ujú. porque se van a incrementar las movilizaciones, no solo en cantidad, sino también en calidad, Sí. ¿sí? ¿Cómo reacciona? Digo, le pregunto porque también uno que no se había expresado después de la reunión de los gobernadores con Milei, pero parecería, o por lo menos creíamos que era peronista más que nada de Schiaretti, era el gobernador de Córdoba, y ayer fue brutal la represión que se dio en Córdoba por parte de la policía cordobesa. Se dio una brutal represión ayer. Sí. Dicen que fue ordenado por un fiscal. A ver. Córdoba tiene esa hibridez como sociedad, ¿no? Sí. Entre lo conservador. Disculpe, le Sí. manda saludos Lidia Molina, Erika Lobos y Cristina Pérez. Para usted, que siga adelante. Debe ser, no la que es pareja de... No, la de Petri no. No. Claro, digo. ¿Sí?
Cristina no Pérez, la de... No sé. Pero... Bueno, ya. No. Otra vez vuelvo a estar la mira de No lo vuelvan a... No me importa. Saluda a Luis Petri. Bien. Y a los macristas. Estoy tentado por preguntar, ¿por qué usted cree que está en la mira del gobierno? A usted le parece. Ya le voy a decir por qué. Sí, a ver. Córdoba tiene esa hibridez. Usted no se olvide que en los 70, para voltear, para derribar a Obregón Cano, ¿sí? Existió el Navarrazo, es decir, un intento de desestabilización policial. Uh-huh. Ahora, la cuestión es, como yo lo decía en otros programas, si usted cree que en un ambiente de crisis tan profunda como esta, puede frenar al pueblo con un acto administrativo. Y es muy difícil. ¿Sí? Entonces, lo que deben hacer los sectores populares es organizarse en las calles, en sus respectivos partidos políticos o movimientos y en tribunales. Sí, y cómo, le pregunto sobre todo porque cómo se podría dar el protocolo anti-piquete de Patricia Bullrich, sobre todo mirando al miércoles que viene, que va a confluir la CGT, va a ir los distintos gremios. Son 200, cuidado, ¿no? Vuelvo a decir, son 200 organizaciones sociales, sindicales, educativas, ambientalistas y imposible que puedan estar en las veredas, es imposible. Pero, a ver, hace 22 años tuvimos el mal llamado argentinazo, que costó, según datos oficiales, yo probé que eran más, ¿sí? 39 muertos. Tucumán tuvo uno, por lo menos oficial, uno. 39 muertos. De Barrio Echeverría, ¿sí? A esos 39 muertos, ¿sí? No. Una infiltrada, ¿sí? Hay que sumar 500 heridos y entre 40 y 40.000 privados de la libertad. Bien. Entonces, se vuelve a repetir la historia, además con los miles de desaparecidos, de muertos, de privados de la libertad. Seguimos. Y es la gente que ya estuvo, Patricia Bullrich, Petri, ya estuvieron ellos. Pero fíjese cómo Macri, le voy a dar 3 ejemplos, y gracias a Cristina Pérez, le voy a dar 3 ejemplos de cómo Macri sigue tallando en el gobierno de Milei. Luis Caputo, ¿de dónde proviene? De Macri. Luis Petri, de Macri. Patricia Bullrich, de Macri. Sí. Y es igual a represión. Y él no está acá, está en Medio Oriente todavía. Pero quiero volver a su pregunta, porque el peronismo, como dijo Antonio Cafiero una vez, da para todo. Sí. Para que usted vea, usted sabe, y aprovecho este programa porque es la primera vez que lo voy a decir, usted sabe quién comenzó a ser un aliado, por ahora invisible, pero con los meses se va a hacer visible, de Milei. No me diga que del peronismo. Sí, y de Tucumán. Juan Luis Mansur. Además de, no fue de vacaciones, fue a atender negocios propios y atender lazos o vínculos diplomáticos entre el actual presidente Javier Milei y el Estado de Israel. ¿Y sabe a dónde va luego Mansur? A Estados Unidos. Sí. ¿Qué potencias dijo Milei incluso antes de ser presidente, de tener la posibilidad real de acceder a la presidencia que iban a ser sus socios? Estados Unidos e Israel. Sí, señor. Tiene razón. Que, piedra libre, Juan Luis Mansur. Bueno, los peronistas no sé qué van a hacer con Mansur. Y usted no se olvide que Mansur no estuvo
en esa sesión en la Cámara de Senadores. Tiene razón, no estuvo. No estuvo. En la primera sesión, bueno. Se lo vio como en el muro del lamento, con una crifada arriba en la cabeza. Sí. Bueno, tengo entendido, mire, lo lamento. Le agrego, fue el mismo, no sé si no fue el mismo día que Milei también festejó el tema. Sí, también fue el mismo día. También, y que se conformaban las comisiones. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Los dos estuvieron festejando lo mismo. Creo que fue Hanukkah. Piedra libre. Pero yo esta información, fíjese, esta información, porque tengo de algún modo buena relación con un sector de la comunidad judía. En Tucumán por lo menos son 3, yo tengo por lo menos uno. Ya tenía yo esa información un mes antes. O sea, ya antes que asuma como presidente de la nación, Javier Milei poseía esa información de este sector de la comunidad judía en Tucumán, que estaba ya haciendo todas las gestiones Luis Mansur para convertirse en el interlocutor más importante entre el Estado de Israel y el presidente de la nación. Mire usted, la verdad que me dejó sorprendido. Sí, me sorprende a mí, pero como dice el doctor, en la política parecería que todo se vale. Me dejó picando la pregunta, ¿por qué usted lo siente o lo perseguían desde el gobierno nacional? ¿Desde qué gobierno nacional? No sé, no siento que la verdad sería desleal decir que alguna vez padecí esa situación. Yo creo que más me persiguen algunos fiscales y jueces. Ya calma. Pero, por ejemplo, en el año, siendo gobernador Bussi, año 1999, lo denuncié y aporté un testimonio fundamental de un ex soldado que lo vio matar a Bussi en una fiesta patria, un 25 de mayo, a dos militantes. Vaya la paradoja, todavía vive en la ciudad de Aguilares, Domingo Antonio Jerez, con J. Y ese testimonio luego fue fundamental para que Bussi fuera condenado, en esa única condena por genocidio. ¿Sí? Aún así, jamás tuve inconveniente alguno, igual con Alperovich, sistemáticamente desde el año 2006 hasta la actualidad denuncia hechos de corrupción. Con Juan Mansur igual. Sí quiero decir que en el año 2000, desde el año 2007, agosto del 2007, estoy censurado en Canal 10. A instancias de Alperovich y del entonces ministro de Gobierno y Justicia, Edmundo Jesús Jiménez. ¿Está prohibido en Canal 10? Sí, todavía sigo. Sí. O sea, sí. hay listas negras en Canal 10. Una vez lo incomodé bastante a Berbisky cuando le conté esta situación, porque en ese momento estaba quien era la cara visible de Canal 10, fue en la sala Paco Urondo, en una presentación de un libro de Berbisky, en el griego. Y yo pensaba que no existía, doctor, la lista negra. Sinceramente no pensaba. Me hizo recordar un tiempo cuando nosotros íbamos a los almacenes, y que no sé, mi abuelo iba con esas libretas negras y ella anotaba todo. Bueno, usted lo dijo, la lista negra. Doctor, hay algo que me ha quedado, he quedado pensando sobre la impunidad y la punidad de los menores. Sí. ¿Qué se hace en el caso de que un menor de 17 años, a punto de cumplir dentro de un mes 18 años, ha cometido un homicidio con alevosía sobre una familia y que haya matado a mamá, papá y a los 2 chiquitos y un bebé? ¿Qué hace con esa persona? Porque usted me estaba hablando de la impunidad y la punidad, y que ante la ley ellos siguen siendo niños hasta los 18 años, que ellos no están dentro de su capacidad para pensar y cometer un homicidio. En ese caso, porque es bastante complicadito en el tema de decir porque ser niños, no sé si serán niños, pienso que será ya un adolescente, pero la cuestión es que cuando cometen un homicidio con alevosía,
en ese caso? Porque esa duda es la que tengo yo en este momento. Mire, sea cual fuere el delito, yo le advierto que siempre hay algún periodista que le dice, y doctor, ¿y si a usted le hicieran tal cosa? No le digo a nadie eso, porque no me gustaría que a nadie le pase lo mismo. Exactamente. Es muy feo. Aún si fuera una cuestión personal, yo advierto también que en mi familia hay un integrante que ha sido masacrado por las fuerzas del ejército. Sí. Aún así, ningún integrante de mi familia jamás pidió pena de muerte, por ejemplo, para los genocidas, sino por el contrario, un juicio justo. Sí. O sea que hablo desde la biografía personal. Sí. Y créame que para la familia es un recuerdo imborrable cómo entregaron a una persona de 25 años sin orejas, sin nariz, sin dientes, atravesado su cuerpo varias veces por sable bayoneta y además sin ojos y además quemado. Así se lo entregó a este integrante de la familia y lo hicieron en Rosario, el ejército. Aún así, con todo el dolor, no hubo ningún integrante de la familia que exigiera pena de muerte a quienes cometieron ese crimen atroz. Claro. Y tampoco ningún familiar cobró un centavo. Bien. Especialmente los padres. Fueron los primeros que se negaron a recibir dinero alguno del Estado. También lo destaco porque otros tienen distintas posiciones y esas posiciones son utilizadas también por determinados sectores comunicacionales para denigrarlo. Le voy a dar otro ejemplo de cómo se debe actuar. Cuando las Brigadas Rojas en Italia, en los 70, que eran organizaciones guerrilleras de izquierda, secuestran y matan al primer ministro Aldo Moro, hubo una voz que se levantó, que no fue la de un civil, sino la de un militar, el general de la Chiesa. ¿Sabe lo que dijo general de la Chiesa en un mensaje universal, no solo dirigido a la sociedad italiana? Italia puede permitirse la muerte de Aldo Moro. Lo que no puede permitirse Italia es la implantación de la tortura. Bien. Con esto quiero decir, cuando se trata de un menor, primero hay que averiguar si pudo acceder a una educación, que es lo que le anticipé hace un rato. Educación, salud de calidad, vivienda digna. Es decir, si ese menor ha tenido disponibilidad de bienes y de acuerdo a esa disponibilidad de bienes exigir una conducta. ¿Sí? Pero también cuestiones personales que se entiende solo desde la lógica, emoción de quien ha padecido, ¿sí?, un hecho. No se debe dar un carácter de generalidad y mucho menos una respuesta estatal violenta, porque quiero decir que el derecho penal es violencia, la cárcel es violencia. Usted la cárcel es el verdadero infierno en la tierra. Un día en la cárcel, ¿sí?, es como estar en el último círculo del Dante. Además, usted sabe que se levanta y no sabe si vuelve a acostarse. Pero eso, ¿cuál es la página para que lo siga la gente? ¿Tiene una página especial o no? Toda la verdad. Toda la verdad. Toda la verdad, sí. Bueno, ahí lo siguen al doctor Morales, Toda la Verdad, para que se entere todas las cosas que uno no se anima a decir,
que uno quizás muchas veces no lo sabe, el doctor Morales dice toda la verdad en su página. Así que bueno, vamos a la pausa, vamos a hacer el sorteo y venimos en 2 minutitos. Muchísimas gracias.